Municipalidad de San Carlos, de la mano con la salud de nuestros habitantes. Y estamos de vuelta con más de TVN Noticias en nuestra edición estelar. El saludo de buenas noches para ustedes, tal y como ya se los mencionaba nuestra compañera Stephanie Navarrete. Iniciamos a partir de este momento una entrevista especial con el señor catedrático, profesor, ingeniero también, Edgardo Vargas Jarquín, quien ha venido haciendo un seguimiento de la situación de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, en el Cantón, haciendo algunas proyecciones estadísticas, y dándole seguimiento desde un punto de vista distinto, podríamos decirlo, más de analizar cuál ha sido la tendencia, hacia dónde podría ir según el comportamiento de los datos en las últimas semanas y en las últimas horas, justamente para comprender un poco más ese análisis que se puede hacer de esta situación. Lo hemos invitado hoy para que converse con nosotros durante algunos minutos. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenas noches más bien para usted, don Edgardo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Kevin. Con mucho gusto y un saludo a toda la teleaudiencia. Excelente, don Edgardo. Hemos venido dándole seguimiento a sus publicaciones en Facebook, lo que tiene que ver con la evaluación estadística de proyecciones también de la tendencia que ha venido presentando esta pandemia a nivel nacional. Y de ahí nos surgen muchas preguntas, sobre todo a raíz de lo que se ha venido presentando, no solo en el Cantón durante las últimas horas y durante la última semana, sino también a nivel nacional. ¿Cuáles serían las grandes conclusiones de por lo menos estas últimas evaluaciones que hemos visto que usted ha podido hacer con respecto a esta situación? Bueno, tal vez, Kevin, me atrevo a no contestarle inmediatamente la pregunta porque me interesa que la audiencia entienda un poco qué son estas gráficas, que se hablan de que tenemos que aplanar las gráficas, y qué es lo que publican las diferentes personas, incluyéndome, que yo tengo una página web donde hago las publicaciones que se llama edgardovargas.me, o me en inglés, me en español, perdón, al revés, me en español, me en inglés, edgardovargas.me. En ese sentido, voy a proceder a proyectar una lámina que me parece que es bien importante que todos pudiéramos revisar. Muy bien. Y que nos permite entender un poco de qué es que se trata esto, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver en esta gráfica, en estas dos gráficas que vemos en esta figura, que estoy señalando con el mouse, una gráfica verde y una gráfica roja. La gráfica roja es la que todo el mundo está esperando que pudiéramos achatar. Esta gráfica lo que muestra es, en cada puntito que tiene la gráfica, es cuántos individuos se han contagiado en el día X. Por ejemplo, aquí en el máximo de esta gráfica, en el día 30, es el día 30, perdón, y es el máximo en esta gráfica. Corresponderían a un número muy alto, porque estas son gráficas teóricas, y esta es la famosa gráfica entonces de contagiados por día. La gráfica verde es una gráfica que está relacionada con la roja, pero lo que grafica es la cantidad total de individuos que se han enfermado. Y entonces esta gráfica verde, mientras la curva roja crece, esta gráfica verde crece aceleradamente. Una vez que esta gráfica llega al máximo, esta gráfica verde empieza a desacelerarse y a hacerse cada vez más lenta, hasta que llegue al punto donde está ya a 0 casos, ¿verdad? Y entonces esto se hace plano. Eso es lo que estaríamos viendo teóricamente. Si queremos ver una gráfica más plana, pues es esta que estoy proyectando en este momento, ¿verdad? Esta gráfica tomó más, y podemos ver que la gráfica verde también es más, es menos pronunciada, ¿verdad? Y va mucho más lento. Entonces, lo que nosotros pretendemos como país es lograr una gráfica como esta roja,
o como esta verde, tanto en la acumulada, en el caso de la verde, como en la roja, que es los casos diarios. O sea, que los casos diarios sean relativamente pocos durante mucho tiempo y que el máximo también sea bajo. Eso nos pintaría una curva. Ahora, estos son gráficos totalmente teóricos, ¿verdad? No son gráficos como los que realmente se dan en la vida real, ¿verdad? Y que digamos, serían los que nosotros estamos en este momento teniendo en el país, ¿verdad? Donde más bien los datos están jugando para un lado y para el otro, sin tal vez en un patrón tan definido como la gente esperaba y como tal vez se hizo pensar con las gráficas que originalmente los teóricos estuvieron señalando. Aquí voy a presentar otra vez las dos gráficas que habíamos visto, una menos pronunciada, una más pronunciada, y esta gráfica que va a aparecer ahora es lo que yo he estado analizando de los datos de Costa Rica. Muy bien. La gráfica es una gráfica que traía un alto nivel de crecimiento como se estuvo dando al principio. Las primeras Pero semanas, podríamos hablar, don Edgardo, la primera, segunda semana. Los primeros 24 días. Ok. ¿Verdad? Lo que pasa es que después del día 24, más bien tenemos este comportamiento, ¿verdad? Que es una línea recta. Este siempre es el acumulado, ¿verdad? Vea que aquí son datos acumulados. Este es el dato de ayer, 555. Hoy estaríamos llegando a 615, si no me equivoco. Ajá. 613, más o menos, casos. Esta gráfica es muy interesante porque resulta que se nos hizo una línea recta. Y entonces, al ser una línea recta, lo que está diciendo es que el crecimiento diario es casi igual, casi constante. Por eso se ha dicho que el número que más se repite es el 19. Podríamos, don Edgardo, y a partir de eso, obviamente, en una interpretación de números, que ha sido un comportamiento sostenido o tal vez sostenido no, sino constante, que a diferencia quizás de otros países no se ha disparado tanto como lo hemos visto y quizás eso es lo que han destacado tanto algunas personas a nivel interno como a nivel internacional de lo que está sucediendo en Costa Rica con el COVID. Sí, correcto. Lo que está sucediendo en Costa Rica es entonces muy interesante, ¿verdad? Porque resulta que esta gráfica que vuelvo a proyectar, debió haber seguido el comportamiento que ven aquí en azul, que es mucho más acelerado, muy pronunciado. De hecho, digamos, aquí en donde tengo el mouse en este momento, es 65 casos. Lo que debería ser si las medidas hubieran sido un poco efectivas. Y en lugar de eso se dio 467 en este punto. De hecho, esta gráfica es tan violenta que se me sale del dibujo. No claro. Puedo saber cuántos casos habría el día de ayer, pero habrían sido posiblemente del orden de los 2.500 casos. Don Edgardo, y siguiendo el comportamiento de esta línea, obviamente con una tendencia que, como lo dice usted, se nos sale el cuadro, pero algo que le interesa mucho a la población y que han estado consultando, algunas personas manejan su teoría, quienes también han realizado un seguimiento de datos, como lo hace usted y una interpretación de los mismos, es en qué momento podríamos ir encontrando un nivel de estabilidad que lo veíamos en la primera curva que usted nos enseñaba, que es cuando esta se empieza, por llamarlo de alguna forma, a achatar y ya ir presentando alguna posibilidad de más bien ir cayendo. Por supuesto que uno entiende que dependerá de muchas cosas, pero a nivel de datos, de estadísticas, de tendencias, ¿hay alguna proyección sobre eso con lo que se ha venido presentando en cuanto a los números? Ok, eso es lo que es bastante interesante y vuelvo a las gráficas. Aquí tengo las gráficas de 3 países que son los que yo he estado analizando.
Ok. Estas gráficas son, en la roja es Panamá, casos diarios en Panamá, la azul es Costa Rica, casos diarios en Costa Rica, y la verde es Honduras. Vemos efectivamente cómo en Costa Rica y Honduras hemos logrado tener una curva muy achatada de crecimiento diario, ¿verdad? O sea, ¿cuántos individuos diariamente? Vean que aquí resalto el día más alto nuestro, 37 casos. Por dicha fue apenas un susto. En Honduras llegaron a tener 47 casos. Pero en el caso de Panamá, la curva que va haciendo, vea que se va apareciendo la campana, ¿verdad? La curva que hago de roja acá, suavizada, por llamarla de alguna forma, se va apareciendo la campana. Panamá va creciendo de una forma gigantesca. Han llegado a tener 279 casos en un solo día. Pero esto es lo ingrato de la situación, porque nosotros tenemos un buen comportamiento hasta el día de ayer, o hasta el día de hoy, diríamos. Sin embargo, estar como Panamá o estar como nosotros depende estrictamente de cuánta gente se tire a la calle a caminar, cuánta gente empiece a tener interacciones cercanas, cuánta gente empiece a olvidar lavarse las manos, cuánta gente empieza a olvidar que si no se ha lavado las manos jamás debe tocarse la cara. De eso es lo que depende. Y entonces esto es tan sensible que entonces podemos ver la última gráfica que quería mostrar. Claro. Esta gráfica, no sé quién la hizo, me da mucha pena no saberlo, pero así es como la publicaron en Facebook, es donde la conseguí. Y aquí se pueden ver a partir del día 1 de China, ¿verdad? Y todos los días 1 de todos los países hasta cierta cantidad de semanas, dependiendo del país, porque nosotros vamos muy atrás, vamos por la quinta semana apenas, mientras que Estados Unidos, Francia, España, todos ellos van por la semana 11, 12. Este gráfico es de seguramente la semana pasada o la antepasada, no es de esta semana. Eso quiero advertirlo. Pero como podemos ver, todos los países, excepto Panamá, que se disparó desde el principio, todos los países, hasta donde es una catástrofe, España, Italia, Estados Unidos, Francia, todos a la quinta semana se parecían a Costa Rica. ¿Y qué fue la diferencia para que se mantuviera el comportamiento como sí le pasó a Corea? Vean a Corea aquí escondido debajo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre Corea y Estados Unidos, que ya casi llegan a los 600,000 casos? De simplemente el comportamiento de la población, cuánto fue el distanciamiento físico que asumieron hacer y cuál fue su disciplina. Don Edgardo, esto, perdón que lo interrumpa, esto respalda la información que constantemente ha venido dando el ministro de Salud sobre que a pesar de que ya han pasado varias semanas, de que no se disparan los casos, estamos en semanas críticas, en donde, como usted bien lo señala, en otros países han marcado la diferencia. Correcto, correcto. Efectivamente, vean, cuando se insiste en pedir cuál es la proyección que se tiene, se pueden hacer cientos de proyecciones con diferentes curvas estadísticas, algunas con nombres muy simples como la línea recta, otras con nombres súper complicados como las polinomiales, etcétera, ¿verdad? Todas esas curvas que ustedes pueden ponerse a dibujar son ensayos meramente académicos para entender cómo se venía y qué es lo que podría pasar 1 o 2 días después. Pero jamás qué va a pasar dentro de un mes, porque todo depende de cómo es que la gente se va a comportar, ¿verdad? Si la gente deja de tener disciplina en un momento dado, aún en Corea, que lo vemos tan bien, porque ya son muchísimos, como casi el triple de semanas que nosotros, lo que tiene Corea, aún ellos
si en este momento pierden la disciplina, se les dispara. Porque es que nosotros no hemos sido expuestos en grandes grupos al virus. Y entonces todos somos candidatos a enfermarnos. Hasta que no se pueda tener un buen número de gente inmune, y eso solo se logra de dos formas. Solo hay dos posibilidades. La primera, que nos enfermemos, la cual sería desastrosa porque llegaría a que se necesiten las 3,000 bolsas que dijo hoy el presidente de la Caja. Están disponibles. Macaya, ¿verdad? Y la segunda forma es que se llegara a tener la vacuna y nos vacunaran. Efectivamente, como se hizo en los años 60 con la polio en Costa Rica, que el gobierno de Costa Rica, a través de la Caja, compró cientos de vacunas de polio. Yo era un infante en esa época de 10 años y llegaron hasta mi escuela y me pusieron la vacuna. Por dicha era una vacuna de buen recuerdo porque eran unas gotitas dulces en la lengua. Y entonces con eso se mitigó la posibilidad de infección y dejó de haber. Yo no sé si usted conoce algún caso de persona enferma de polio en este momento, que haya habido un caso reciente. Yo recuerdo todavía personas de la edad mía, sí, porque no les llegó la vacuna a tiempo. Claro. Pero esas son las únicas dos formas. Don Edgardo, luego de haber repasado estas gráficas, de que usted nos pudiese explicar, ahora sí le replanteo la pregunta. En su interpretación de estos datos, de la comparación que puede hacer con casos a nivel internacional, tanto los que han tenido una muy buena experiencia como los que no tanto, en caso de algunos países europeos y Estados Unidos, ¿qué conclusiones saca de lo que ha sucedido hasta el momento y lo que podría venirse? Ya usted lo menciona, de alguna manera, que está muy ligado al comportamiento de la población. Pero si, en resumen, nos apegamos a lo que se ha venido presentando en relación a otras experiencias, ¿qué podríamos concluir? Bueno, básicamente que todo va a depender del comportamiento que tengamos, ¿verdad? A largo plazo, varios meses, vamos a tener que seguir con medidas fuertes para poderlo sobrellevar. Y no hay una forma de poder establecer una curva que pueda cualquier persona demostrar, por más matemático, estadístico que ustedes quieran, no lo vamos a tener, ¿verdad? Excelente. Don Edgardo, le agradecemos mucho por habernos compartido este análisis que usted ha hecho y el seguimiento que le ha venido dando para que también la población pueda entenderlo desde otra perspectiva, un poco más práctica, pero también de números, que a veces los números lo hacen a uno caer más en razón de lo que está sucediendo, de lo que podría suceder. Eso es importante también, por eso le agradecemos. Perfecto, Kevin. Bueno, que tenga muy buena noche. Gracias a don Edgardo Vargas, quien compartía con nosotros esta información que queríamos llevársela a ustedes, sobre todo con la situación y el comportamiento que se dio el día de hoy, en donde desde distintos puntos, tanto del Cantón de San Carlos como del país, se volvió a mostrar que una vez pasada la Semana Santa, muchas personas se confiaron, se tiraron nuevamente a la calle, y como lo decía don Edgardo, en esa gráfica, en esa línea donde va corriendo una tendencia, una posible tendencia, cualquier comportamiento que se salga de una disciplina que se ha venido manejando y que se quiere mejorar, podría disparar los casos de COVID-19 en el país. Por eso es tan importante que usted realmente se comprometa con la causa de disminuir los casos y tratar de controlar, unirse al Ministerio de Salud y las demás autoridades para controlar la pandemia en nuestro país. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de TVN Noticias.